Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a Más allá del miedo. Hoy tengo un invitado muy especial, es el doctor Sergio Perea. Él es médico, cirujano, también es psicoterapeuta. Es un hombre maravilloso que le ha aprendido una forma espectacular de comunicar con las personas, de compartir información. También es conocido aquí en Colombia como el doctor Chocolate con su fundación. Lleva alegría, lleva felicidad a muchas personas en situaciones bastante complejas de salud. Es cantante, mejor dicho, este hombre es lo más multifacético que he conocido en mi vida, tiene una energía maravillosa y quiero que escuchen de usted, de parte de él, lo que significa trabajar con el miedo, lo que significa para él el miedo y que ustedes aprendan de esta maravillosa persona. Vamos a dejarlo entrar, está por aquí guardado. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Hola a todos, hola David, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estemos el día Los de vean. hoy. ¿Cómo estoy? Bien, muy motivado, pasando por momentos muy importantes de reflexión, de crecimiento y también pues en este caso muy emocionado de poder compartir contigo y con todas las personas que nos estén viendo en este momento. Gracias por la invitación, es un No, honor pues estar acá. para mí siempre es un gusto hablar contigo. Ya hemos tenido la oportunidad, si nos han visto en Instagram, también hemos tenido una charla muy interesante acerca de la muerte, por si les interesa también ese tema, que también puede ser un poco conflictivo, pero que nos ayuda a reconocer mejor esa relación que tenemos y cómo podemos mejorarla. Y hoy tengo la oportunidad en una agenda súper apretada de este hombre de tenerlo una vez más aquí para que hablemos de un tema muy interesante que hemos estado hablando con muchas personas y quería saber tu perspectiva, comenzando por la idea de qué entiendes tú bajo la palabra miedo. Wow. Bueno, yo voy a responder como la pregunta teniendo en cuenta pues varios aspectos de mi vida, tanto el profesional como el personal. Por favor. Si tú le preguntas al Sergio de hace, no sé, 20 años, 25 años, el miedo era una de las cosas más difíciles a las cuales yo me tenía que enfrentar o que una persona se puede enfrentar porque siempre lo vemos desde esa perspectiva negativa. Entonces, hace unos años el miedo era que entendía bajo el miedo era una oportunidad para rendirme y no intentarlo, ¿sí? O una Uh, opción de rendirme y no intentarlo. En este momento de mi vida, el miedo representa una oportunidad completamente diferente. O sea, es decir, es preguntarte, para mí es preguntarme por qué estoy temiendo a esta situación, por qué estoy temiendo a esta oportunidad. Y si es verdad o es mentira que lo que estoy creyendo acerca del miedo desde el punto de vista negativo hace parte de una realidad. ujú, Muchas veces ujú. nosotros tenemos miedos, pero son resultado de el tipo de educación que tuvimos, nuestras creencias, nuestras experiencias y desafortunadamente nos perdemos de oportunidades por dejarnos llevar por el miedo desde el punto de vista negativo. Entonces, para mí, para Sergio Perea, en este momento el miedo es la oportunidad de hacer una pausa, de hacer, de reflexionar y de decirme, ¿es verdad que todo eso malo que piensas se va a hacer realidad? ¿O es una oportunidad para retarte y decirte al final, ves que no había necesidad de temer? ¿Ves que sí valía la pena intentarlo? Eso para mí es el miedo. En este momento es una oportunidad de conocerte, de reconocer mis talentos, mis bendiciones, mis capacidades e intentarlo y si no se da, volverlo a intentar hasta que ya definitivamente pueda confirmar que lo negativo que pensaba del miedo no era real. Interesante. Entonces aquí lo vemos como una oportunidad. Antes era una oportunidad de decir como, uy, yo más bien como que salgo a correr, yo como que huyo, como que me escapo. Y ahora es como una oportunidad de reflexión, una oportunidad de avance. Y si te pones a revisar en tu vida, ¿no? Ese Sergio, digamos, de hace 20 años o incluso el día de hoy, ¿cuál ha sido ese miedo más significativo en tu vida? ¿Cuál ha sido ese miedo que te ha acompañado y cómo se muestra en tu vida? Uy, tremenda reflexión. ¿Cuál ha sido el miedo más grande? Ese que te ha Yo creo acompañado. que son varios. Dentro del top de miedos está los problemas económicos.
Okey. Para compartir con todas las personas que nos están viendo, pues no tuve la oportunidad de nacer en una familia acomodada, entonces desde que tengo uso de razón siempre hemos tenido problemas económicos basados en también continuar como con esa línea familiar, porque nuestra familia en general pues tampoco ha sido una familia acomodada ni por parte paterna ni materna, entonces como que de todas formas esos patrones respecto a la visión del dinero se empiezan a repetir, ¿sí? Claro. Bueno, uno por esa parte. Eh, entonces es como ese miedo a otra vez pasar por dificultades económicas, no poder tener la oportunidad de por lo menos las necesidades básicas, ¿sí? Ujú, Y ujú. siento que eso me llevó a esos miedos a tomar ciertos tipos de decisiones en mi vida. Otro tipo de miedo es el miedo a la enfermedad, creo. Incluso Okey. yo creo que hasta por eso tomé la decisión de ser médico, como para ayudar a las personas a poder tener las herramientas necesarias para cuidar su salud. Y pasa tú mismo, Mm, claro, ¿no? Porque el miedo a es, enfermarte. sí, y entonces ahí uno también empieza a manejar ese mismo miedo en la propia existencia. Creo que esos son los dos miedos. Ah, el miedo al fracaso, ¿sí? El miedo al fracaso en todas sus formas también. Y cuando aparece ese miedo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo lo reconoces o qué genera en ti? Uy, pues nuevamente hacemos como la comparación o la división entre el pasado y el presente. Ujú. En ese momento, el miedo, creo yo, que se manifestó en preocupación excesiva, en tristeza excesiva, en desesperanza, que al final de ese proceso se refleja como una depresión o una ansiedad en mi momento, porque yo también pasé pues por depresión y ansiedad diagnosticada. Y ya cuando empiezo a reprogramar esos miedos, entonces, por ejemplo, en este momento el miedo se manifiesta como o un dolor de cabeza o quizás un Falta de ¿qué? Un aire. suspiro, o un mareíto, o un cansancio físico o emocional. em, y ahora es la oportunidad, no para continuar con esa cadena de energía Ujú. negativa, Sí, sino para hacer una pausa, de desconectarse, descansa y luego así regresas con toda la fuerza. ¿Cómo ya te puedes puedes dar cuenta? Disculpa, como te puedes dar dime. cuenta es como un antes y un después, ¿sí? El antes es como el no saber gestionarlo y ahora es tener las herramientas para poderlo gestionar. Claro, claro. Cuando éramos jóvenes no teníamos toda esa información, nadie hablaba de inteligencia emocional, nadie hablaba de cómo gestionar nuestras emociones. Esto era lo que tenemos que ir aprendiendo. Nuestros padres nunca les enseñaron eso, en el colegio no se habla de ese tipo de cosas. ¿Cómo íbamos a poder nosotros saber qué hacer? Y pues a través de tu experiencia profesional como médico, como terapeuta, como psicoterapeuta, pues también eso, por lo menos a mí me pasa que eso que yo aprendí para ayudar a otros, pues primero lo usé en mí, entendiéndome a mí mismo, comprendiendo por qué se generaban esos miedos, cómo podía yo trabajarlos en mi vida, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que nos vamos aprendiendo a lo largo del camino y nos permiten ir mejorando, pero siguen apareciendo, supongo, ¿no? Tú me dices, estabas hablando ahorita de un nuevo proyecto que tienes, que vas a sacar música y vienen todavía esos pensamientos de, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Sucede, ¿no? O ya dices tú como, no, yo voy bien, ya No, no me pues preocupo. miedos yo creo que es parte esencial del ser humano, así como los Ujú, problemas, las preocupaciones, las tristezas. Yo creo que la gran diferencia está en la forma en cómo tú aprendes a gestionarlo. Si yo si yo pudiera, o si tuviera la oportunidad de hacer una recapitulación de todos esos miedos que he tenido, todos eran falsos. O si no eran falsos, los podía reprogramar y utilizarlos de una mejor forma a mi favor. Entonces ahora es la oportunidad de decir, es de colocar en tela de juicio el nivel de verdad de lo que estás pensando. Y me ujú, pasa mucho con mis pacientes. Entonces, por ejemplo, analizamos la creencia negativa que normalmente va dirigida hacia el miedo. Y entonces por ejemplo, no soy capaz o siempre me va mal. ¿Sí? Es una de las creencias negativas más fuertes que tenemos típica. las personas. Ujú, ujú, Es darte la oportunidad de hacer una pausa y decir, ¿estás seguro, estás segura que siempre te va mal? ¿O estás seguro, estás segura que no tienes
por lo menos las cosas mínimas necesarias para que esos miedos no sean reales, lo intentes y lo hagas realidad. ¿Tú estás seguro que si lo vuelves a intentar una y otra vez no se va a hacer realidad? Entonces es ahí donde uno empieza como a, o por lo menos en mi parte, o las personas que ayudo todos los días a hacer el ejercicio de, ¿es verdad? Es en serio es en serio? ¿Es real el miedo que estás teniendo, la razón por la que estás teniendo miedo? ¿O de verdad es que tienes todo y te estás dejando llevar por las creencias negativas? Eso es muy importante y eso es lo que hemos trabajado también en mis cursos y en mis talleres, cómo transformar las creencias. Usamos mucho parte de la programación neurolingüística o de la terapia cognitivo-conductual para ayudarles a entender de dónde surgen esos. En tu caso ya nos hemos dado cuenta que estábamos hablando cómo fue en tu infancia y por las experiencias familiares que surgió ese miedo de no tener dinero. Pero y en el caso, por ejemplo, de esa idea del fracaso, del miedo al fracaso, ¿qué desencadena en tu vida esa idea del fracaso Los ejemplos de vida. Siento yo alrededor tuyo? que pesa mucho el hecho de que en general, ¿sí? Ya sea papá, mamá, tíos, tías, abuelos, abuelas, yo siento que de alguna u otra forma uno conoce los sueños de sus familiares, ¿sí? A veces que tu Ok. papá quería, no sé, soñaba con libertad financiera a sus 50 años y no lo logró, o que Ujú. tu mamá quería tener una carrera como tal diferente a la que tiene actualmente y por cuestiones de la vida terminó estudiando otra cosa, o que algún familiar soñaba con ser empresario, con ser músico y lo intentó pero se rindió, nunca lo intentó y quedó fracasado, no, fracasado no, quedó, ay, con la Frustrado, palabra frustrado. frustrado, Claro. también era por ahí fue la palabra. Sí, entonces uno, ¿sabes qué me acuerdo? Me trae a la mente algo que a mí me pasó cuando yo estaba en el colegio, como en octavo, ¿sí? Faltaban como unos, ¿qué? 3 años, bueno, como séptimo, unos 4 años para graduarme como bachiller. Y mi sueño, por cuestiones de la vida, yo estaba con unos tíos y me dije, a mí se me ocurrió por decir, yo quiero ser odontólogo. Siento que la odontología es una de las carreras más caras que existen Ujú. por todo lo que implica, los materiales y más. Se quedaron mirándome como si yo estuviera loco y me dijeron, ¿y usted dónde va a sacar plata para comprar esos para ricos? Y yo, o sea, Creencias, por creencias. cosas de la vida, pues yo había dicho eso era al azar, mi sueño en realidad era ser médico, entonces siento que eh, uno es tan pequeño emocionalmente o espiritualmente que no se alcanza a dar cuenta que son las creencias de esa persona. Quizás esa persona soñó en algún momento con ser eso mismo, otra cosa diferente, lo vio desde el dinero. No lo logró, pero en ese momento uno les cree porque son los adultos, son los del respeto, son los Claro, familiares. Entonces ya total. luego darse cuenta de que es su historia la que está hablando, no la mía. Afortunadamente no me dio por también me acuerdo que en ese momento estábamos pasando por algo importante y es que nosotros vivimos mucho tiempo en un pueblo y aquí justo en ese momento vinimos a vivir a la ciudad, entonces la otra creencia limitante, los niños estudiaron en el pueblo, no tienen el nivel de inteligencia o el nivel académico para estudiar en un colegio de la ciudad. Y no lo dijeron, o sea, Bueno, les toca volver a empezar desde cero porque la educación es diferente y mi mamá, sin embargo, no. Vamos a continuar, los tipos de educación son diferentes, sí, pero no es una oportunidad para decirle a los niños no son inteligentes. Entonces, siento que si yo hubiera dicho en ese momento que quería ser médico, me hubieran dicho, no, pero eso es para gente inteligente. Entonces ahí, si no sé claro, qué claro. hubiera pasado, probablemente no me hubiera marcado, pero sí me hubiera dolido. Entonces, siento que son esos ejemplos de vida de las personas que están alrededor los que te marcan porque son creencias Total. que se heredan, como se heredan las cosas físicas. Muy fuerte lo que dices y muy cierto porque nos quedamos con esa información que creemos que los superiores a nosotros, los padres, los maestros, son los que tienen toda la información y la sabiduría, porque nosotros somos un niño, no sabemos nada del mundo y lo que ellos dicen es palabra divina y podemos convencernos de que así como ellos ven la realidad es y punto. Ya más adelante uno cree y dice, oiga, pero eso no era tan así. O sea, yo he visto gente que trabaja y mientras tanto hacen odontología. Yo tuve una pareja que también se mataba estudiando y no venía de una familia rica, le tocaba conseguir su préstamo y tener beca y todo, y
la sacó y ahora es una de las mejores periodistas de Colombia. Y ese esfuerzo, pero hay que romper con esa creencia que no, esto es carísimo, esto es para los ricos o para los que son, sí son inteligentes, que inmediatamente nos ponemos en un nivel más bajo y eso es perjudicial. Y si te pones a reflexionar con respecto a esos miedos que has tenido, ¿te han limitado de alguna forma en tu vida? Uy, sí. Sí, ¿Cómo? yo siento que primero siento que de forma general para todos los seres humanos tenemos un gran potencial que no se explota en su totalidad, em, pero que no nos damos cuenta de ello. Si los seres humanos tuviéramos esa oportunidad de decir todo lo que uno em, sueña se puede hacer realidad, obviamente teniendo los pies en la tierra, pudiéramos llegar quizás mucho más lejos de lo que pensamos. Entonces, a pesar de que yo siento que a mi edad, todo lo que he hecho ahora es el resultado de mucho esfuerzo y también mucha disciplina y de manejar esos miedos con lo que tenía en ese momento, siento que pudiera estar mucho más Avanzado. eh, avanzado respecto a esas metas. Sin embargo, creo mucho en los tiempos de Dios o en los tiempos de la vida, del universo, como lo queramos llamar, porque me ha pasado muchas veces que en el momento en el que yo reprogramo mis miedos y me doy cuenta de que no es necesariamente, no es que más es más, es decir, no es que más esfuerzo es igual a más resultados, sino y más Ujú, tiempo ujú, trabajando es igual a más resultados, me doy ujú. cuenta que menos es más. Entonces, hay un ejercicio que yo hago y espero que les pueda servir todos a todas las personas, es que yo escribo todo lo que se me ocurre, sean ideas, sean metas, sean proyectos, y cuando tengo el tiempo lo reviso, lo retomo y a veces me exijo demasiado respecto al hecho de que tiene que salir inmediatamente, y entonces me he dado la oportunidad de decir, ok, tengo esta Ujú. idea, probablemente en este momento no la pueda hacer realidad, la escribo y cuando el tiempo lo permita, cuando Dios lo permita, cuando la energía lo permita, lo retomo, lo realizo y teniendo en cuenta otra ley de vida que junto a la reprogramación de los miedos, o utilizar los miedos de una forma estratégica, me doy cuenta de que es como si en el momento en el que aplico la ley de vida de que menos es más, empiezo a recibir en el presente todo lo que aparentemente pensé había dejado de recibir en el pasado. Entonces, Wow. es más cuestión siento yo que es más cuestión de estrategia. Utilizar eso tan valioso que tienes de la forma más estratégica posible para que puedas disfrutar la vida y puedas confirmar de que menos es más. Hay muchas reglas respecto a esta parte estratégica, pero un pequeño esfuerzo bien hecho y estratégico, así como si estuvieras haciendo el esfuerzo de, no sé, 100, 1000, 1 millón de personas. Qué fuerte, qué fuerte. Me encanta esto porque nos ayuda a quitar un poco esa presión que tenemos de que todo funcione ya. Yo también sufro de ansiedad. Soy una persona que quiere las cosas para ayer es tarde y me sigo pillando en estas, me sigo dando cuenta que a veces estoy como disvariando y quiero todo me funcione ya, y eso me estresa, eso me angustia y lo que tú dices es cierto. Hay veces que, hey, en este momento no, es una buena idea, pero no tengo por qué hacerlas todas el día de hoy. Y hay que tener en cuenta ese tipo de cosas cuando estamos tratando de generar un proyecto, avanzar en nuestro trabajo, crear una familia. No todo tiene que ser ya. Y como dicen, hay momentos perfectos, hay momentos que se van dando y no todo tiene que funcionar como nos dice la sociedad de que para los 30 tienes que tener casa, carro, beca, pareja, los 2,5 hijos que te pide la sociedad y no sé qué más cosas más, ¿no? Eso Exacto, hay que tener sí. mucho cuidado con eso. Pero bueno, Sergio, cuando te aparece ya el miedo, ya llegó por cualquier razón, te cogió un día malo, llegó por una curva, te sentiste que hoy fracasaste o tienes miedo a perder. ¿Cómo manejas un miedo cuando aparece? ¿Qué haces? ¿Cómo intentas maniobrar cuando ya el miedo como que te cogió? Bueno, yo siento que es algo que nos pasa, es lo más normal que nos pueda pasar. Eso se lo explico también muchísimo. Trata de explicármelo a mí mismo y trata de explicárselo muy bien a las personas que son mis pacientes o que reciben mi ayuda, y es que es muy importante tener un polo a tierra y es muy importante reconocerse. Como esto es lo más normal del mundo, es decir, venga, en este momento estoy sintiendo miedo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cosas importantes.
digamos que podríamos manejarlo estrategias a corto plazo y estrategias a largo plazo. Entonces, ¿Ok? esa estrategia a largo plazo, ¿cuál es? Paso número uno, la respiración. Demasiado importante. Una respiración lenta y profunda. ¿Sí? Ayuda como a resetear la mente y a empezar a pensar en ese proceso de tomar el aire, aguantarlo y luego sacarlo. Segundo, si puedo, porque si en ese momento estoy, no sé, manejando, pues no voy a cerrar los ojos, pero si puedo cerrar los ojos y hacer ese ejercicio de respiración, maravilloso porque el cerrar los ojos me blinda de alguna forma de la presión del mundo. Tercero, identificar el pensamiento que estoy teniendo, ¿sí? El pensamiento negativo que normalmente es el origen del miedo e inmediatamente yo me mando a mí mismo un mensaje en WhatsApp. Como hay la opción de Ujú. mandarte mensajes a ti mismo. Entonces, lo que hago es escribir ese mensaje de forma positiva. Entonces, por ejemplo, no me va a funcionar este proyecto que estoy teniendo en este momento. Entonces escribo, este proyecto es un éxito por todas las capacidades que tengo y en el tiempo de Dios. Pero en el presente este proyecto es un éxito. Y luego empiezo a mencionarme con estos dos deditos. Entonces empiezo con esta, así, sáquese, 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 diciéndole al pensamiento negativo que, esto es falso, sáquese, sáquese, sáquese. Entonces eso me funciona para en el evento agudo del miedo y luego hago algo que me guste, sea cantar, sea ir a bailar, sea ir al gimnasio, sea hablar con alguien, algo que me guste. Ujú. Y ahí me siento mejor y como que es el polo a tierra. Eso respecto al corto plazo, respecto a largo plazo, yo tengo algo que se llama el libro de sueños y éxito. Ahí coloco todas las cosas buenas que me han pasado en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, en el presente. También dentro del libro de sueños y éxito tengo la lista de todos mis talentos, mis capacidades y también tengo el futuro ideal, pero escrito en presente. Entonces, Ujú, ujú. soy tal cosa, tengo tal cosa en todos los ámbitos de mi vida. Entonces eso como que, y coloco música, me encanta la música, soy muy musical, coloco mi música favorita y así puedo como resetear, me doy el permiso también de, de hacer una pausa ese día porque probablemente si tengo miedo es porque tengo muchas cosas en la cabeza y usualmente me cuido mucho con la comida, pero ese día, en ese momento, me doy el permiso de comerme algo bien rico y lo más Algo insano pecaminoso. posible y lo más pecaminoso posible, ya sea, soy súper fan de los panzerotis y de la pizza, entonces normalmente hago eso. Entonces ya la sé. Si la señora no vamos a nombrar la empresa porque no nos han pagado publicidad, pero normalmente si la señora ve esto, entonces el bien es cuando tiene miedo. Pero eso es como lo que suelo hacer, me doy el permiso de descansar y al otro día ya, súper bien. Vale, eso me gusta mucho, toda esa estrategia. A mí me gusta jugar al abogado del diablo con las personas que entrevisto, pensando todos los comentarios que pueden llegar a salir de gente que puede no creer mucho en lo que hablamos o sentirse un poco escéptico con respecto a esto. Una pregunta que podría decir como, hey Sergio, pero eso no es como engañarse, porque si tienes miedo a algo y ponerte a escribir cosas bonitas y ponerte a decir que todo está bien, ¿no te estás como engañando? Qué buena pregunta porque no se trata de engañarse, se trata de gestionar diferente las cosas. ¿Por qué? Porque es Ujú. que los miedos siempre van a estar, las ideas negativas siempre van a estar, las preocupaciones siempre van a estar, las tristezas también. Entonces, si yo digo, no, no estoy triste y me hago el loco, lo que hago es voy acumulando todo ese veneno emocional hasta que llega Negación. un momento en donde se va a manifestar, eso se manifiesta porque se manifiesta. Total. Uno no puede engañar ni al cuerpo ni a la mente. Pero lo diferente es gestionarlo, ¿sí? Por ejemplo, que tú te estés diciendo que no soy capaz. Eso es falso, eso sí es totalmente falso, porque hay 10.000 millones de formas de lograr y ver que si eres capaz. Entonces, si yo empiezo a decir, no, es que yo soy capaz por esto, por esto, por esto, por esto, en ningún momento se convierte en una mentira, es la realidad. Es la historia contada de una forma, pero de una forma más positiva. Entonces, no te estás Claro, mintiendo, ¿sí? claro. Em,
la cosa que sí sería hasta antiético contigo mismo es, por ejemplo, si tienes problemas económicos y estás gritando a los cuatro vientos que eres millonario y que tienes propiedades y demás, y le cuentas a la gente y todo, y la gente te lo cree. Eso ya sí no hace parte de la realidad. Pero, por ejemplo, se haría parte de la mentira, pero la verdad sería, bueno, en este momento estoy preocupado porque no tengo dinero, pero tengo inteligencia, tengo talentos, tengo todo lo necesario y estoy Hacer un trabajando para check-in. que ese momento llegue. No ha Ujú. llegado, pero estás trayendo desde el futuro utilizando lo bueno de tu presente, entonces no te estás mintiendo. Entonces es cuestión de la forma como te estás hablando. Genial. Entonces, démonos cuenta, no es engañarnos, sino es la comunicación que manejamos con nosotros para poder movernos, para poder avanzar. No sirve de nada si estoy en una situación compleja y me estoy dando látigo, pues va a ser peor, va a ser más difícil manejar la situación. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Y a Exacto. través de los miedos, yo creo que a todos nos queda un aprendizaje. Y con respecto a ti mismo, ¿qué te han enseñado tus miedos? Uy, a amarme, Mm, definitivamente. Yo siento que cuando uno se ama, es capaz de priorizarse, algo muy importante. Primero tú y segundo, ahí sí las personas que amas. Si tú no eres capaz de amarte y de priorizarte, olvídate que vas a lograr lo que quieres lograr. El colocar límites, demasiado ujú, importante. A veces uno ujú. coloca primero a las demás personas y termina haciendo o permitiendo cosas que no son tan sanas o que no están acordes con lo que tú quieres. ¿Qué he aprendido de los miedos? A comunicarme conmigo mismo. Soy la persona más importante en mi vida y si yo no logro comunicarme conmigo mismo, voy a estar en problemas muy graves y a partir de allí a comunicarme con los demás. Que he aprendido a través de las experiencias con el miedo a poder descifrar ese código. Cada uno de nosotros tiene un código, una ley de vida que es diferente para cada persona. Entonces, cuando me doy la oportunidad de saber, bueno, yo por qué estoy pensando esto, qué es lo que le da origen a estos pensamientos, y el miedo es como ese espejo que te está diciendo, oye, mira hacia tu interior. Eso es como lo más valioso. Y lo chévere es que cuando uno aprende sobre uno mismo, también puede aplicarlo con los demás. Entonces, eso De es acuerdo. lo que aprendí. Para profundizar un poco con esta respuesta que me das, ¿cómo te comunicas contigo mismo? Aparte de enviarme mensajes por WhatsApp, Aparte. bueno, ¿cómo me comunico conmigo mismo? Yo creo que es muy importante. Me imagino que todas las personas que estamos aquí hemos escuchado algo relacionado con las banderas rojas. Ujú, Pero nosotros vemos las banderas rojas más hacia los demás, más hacia el otro, ¿sí? ujú. Entonces, banderas rojas son comportamientos que te hacen sentir mal, ideas, pensamientos de otras personas que te hacen sentir mal. Comportamientos, sí. Pero también es muy importante hacer caso a nuestras banderas rojas, a nuestras propias banderas rojas, ¿sí? A veces yo siento que es muy importante tener los pies en la tierra y darnos la oportunidad de decir, bueno, ¿qué está sucediendo? O sea, yo debería sentirme bien, pero en este momento tengo dolor de cabeza, tengo ideas negativas, tengo desesperanza. Entonces, esa oportunidad de conocerte, de identificar cuáles son, entre comillas, tus puntos débiles que se pueden convertir en puntos fuertes y identificar esas banderas rojas para poder hacer ese viaje al interior que te permita reflexionar. Interesante, nunca lo había visto así como banderas rojas, pero es un símbolo muy chévere para poder ver qué es lo que Mira, está pasando dentro de por nosotros mismos. ejemplo, una de mis grandes banderas rojas, incluso lo he hablado con las personas cercanas, yo siento que mi principal bandera roja es la superempatía. Y Okey. por eso me he metido en problemas tan difíciles para mí, pero es como a la vez la superempatía puede ser o mi mayor debilidad o mi mayor fortaleza. Sí, porque por ejemplo, si yo soy súper empático y no lo sé manejar, termino ayudando a personas que pueden intentar aprovecharse de mí o Uy, hacerme daño. okey. Pero si yo sé reconocer y colocar límites, esa superempatía la sé gestionar de una mejor forma. Ahora, la superempatía me permite reconocer en las demás personas su dolor emocional, cuando están tristes, cuando eso los lleva a la depresión, cuando tienen crisis de ansiedad.
Hay algo que pasa muy frecuente en medicina y es que uno sabe cuando un paciente entra a su consultorio por su comportamiento, por su forma de sentarse, por su forma de hablar. Uno sabe qué tipo de enfermedad normalmente está manifestando y Guau. usualmente es, por ejemplo, uno sabe cuando es una persona con hipertensión, cuando es una persona con diabetes. Uno como que es muy, muy fácil de reconocerlo en su cara y en su cuerpo. Ahora, con la parte emocional, no necesariamente es igual, pero sí hay una frecuencia importante. Entonces, muchas veces con la mirada de las personas uno sabe que puede tener indicios de algo especialmente relacionado con depresión, con ansiedad o con algún trastorno o algún problema que está teniendo. Su Ujú. lenguaje corporal, su lenguaje no verbal, sus palabras permiten que por medio de esa superempatía tú aprendas a reconocer el dolor emocional en las demás personas. Entonces, es como esa Dualidad. cosa de esa dualidad de que o puede ser tu peor enemigo, esa cualidad, o puede ser tu mayor fortaleza, que dependiendo de cómo hacemos ese viaje al interior, poderla usar para que sea una fortaleza y no una debilidad. Claro, claro, hay que reconocer mucho porque entramos en ese rol de yo soy una persona buena, yo soy una persona que no hago nada malo, yo quiero ayudar a todo el mundo, pero no entendemos exactamente de dónde proviene esto, primero que todo, y cómo se puede replicar de una forma negativa para mí mismo. ¿M? Entonces, esto que nos estás diciendo me parece maravilloso porque es, venga, revise. Algo que suena bueno puede convertirse en algo malo, pero si yo lo analizo, yo lo trabajo, yo lo reviso, puedo convertirlo nuevamente en algo bueno cuidando de mí. O sea, no irse a los extremos, no irse a los bordes y de esa forma como que dañarse uno mismo o afectar relaciones o que abusen de uno, que también sucede. Mira, otro ejemplo que se me acaba de ocurrir, que días como que no lo escuché tal cual, pero yo dije, wow, la capacidad de mentir. La Ujú. capacidad de mentir es algo terrible. Sí, es algo terrible. Imagínate mintiendo a los seres humanos. Entonces podríamos mirarlo desde las dos caras. La capacidad de mentir desde la parte negativa. Pero si tú eres un actor de cine y quieres llegar al Oscar Ujú. o a los premios nacionales de telenovelas, si tú tienes una linda capacidad de mentir, entre comillas, que lo utilizas para tu talento en la actuación, actuación ¿cómo fue que escuché ese comentario? Es mentir, es el arte de mentir. Bueno, la actuación es algo relacionado con la mentira, Sí, es pero cierto. de una forma profesional, pero Es mostrarte algo que utilizado no eres, desde el pero arte. ujú, ujú. ¿Sí? Entonces, se pueden mirar de las dos formas. O sea, si tú eres un mentiroso, pero lo utilizas para dañar a otros, bailas. Pero si tú eres un mentiroso y lo utilizas para tu talento en la actuación y ser el mejor actor y la gente Ujú, sabe ujú. que sí, estás siendo talentoso por tu capacidad de mentir y hacerle creer a la persona la historia, entonces es como esas dos cosas importantes. Entonces, mire que aquí les podemos dejar ese mensaje a todos ustedes que a veces lo que consideramos que puede ser negativo, usado de una manera correcta, puede ser bueno. Pero a veces las cosas que Eso. consideramos y que etiquetamos como buenas también pueden tener un desenlace negativo. Es el uso que le demos a las habilidades y capacidades que tenemos a nosotros mismos que nos permiten avanzar. Me voy a quedar con esa idea, me gustó mucho, me parece muy, muy interesante. Y ahí como ya vamos cerrando esta charla, porque me puedo quedar hablando contigo horas, pero yo sé que eres una persona muy ocupada. Y días y años. Ah, si pudieras volver atrás y hablar con tu yo más joven sobre tus miedos, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que todo va a salir bien Okey. y que todo va a salir bien especialmente teniendo en cuenta que es muy importante vivir el proceso. No se trata de tener una vida perfecta. Todas y Ujú. cada una de las dificultades que nosotros tenemos y que nos llevan a tener miedo, tienen un porqué. Eso no llega a nuestra vida porque sí. O sea, el miedo, si lo utilizas bien, te permite desarrollar ciertos tipos de habilidades y creencias que te van a llevar al éxito si lo utilizas de la mejor forma. Mm, las dificultades igual te van a enseñar y van a hacer tener mucho criterio respecto a lo que viene en el futuro, porque siempre vamos a tener dificultades. Entonces, lo que yo le diría a ese Sergio de algunos años es, primero, confía en que todo va a salir bien día a día.
Ujú. Segundo, que no te vas a asustar mucho con las dificultades que vayan a llegar, porque porque tú con lo que tienes puedes enfrentar esas dificultades. Tercer cosa que le diría, que no tienes que repetir la historia de tus antepasados, que puedes escribir una nueva historia, que no necesariamente esa lealtad familiar invisible que todos estamos Ujú. inscritos, tiene que cumplirse al pie de la letra, que puedes quedarte con lo mejor de tus familiares, pero si en algún momento no estás de acuerdo, puedes escribir una nueva historia. Y que se disfrutara su presente, porque cuando te preocupas mucho por el futuro sin darte la oportunidad de disfrutar el presente, pierdes esa capacidad de construir ese futuro que verdaderamente quieres y que crea Correcto. en él, que crea en sus capacidades, que sí escuche el ruido del mundo, porque es muy importante escuchar el ruido del mundo para crear su propio criterio y saber si estás o no de acuerdo, pero que Ujú. le crea a su corazón, a su instinto, a sus conocimientos, porque así siento que puede lograr lo que verdaderamente quiere. Wow. Ok, eso sí es un mensajote impresionante. Entonces, cerremos con broche de oro. ¿Hay alguna cita, un mantra que te inspire a la hora de enfrentar tus miedos? Un mantra que Oye, tú qué te... buena pregunta. ¿Por qué? Porque digamos que creo mucho en los mantras, ¿sí? Hay unos que están, por decirlo así, prediseñados, o sea, como que ya te han dado esa oportunidad de repetirlos preestablecidamente, por decirlo así. Sin embargo, creo mucho en la innovación y en el momento presente. Ok, Entonces, ¿qué sucede? Siento que todas las personas tenemos la capacidad de crear nuestra realidad, nuestro presente y demás. Entonces, mis mantras los creo yo mismo ujú, todos los días en el momento en el que se presenta esa situación y en conclusión lo podría definir como la traducción a positivo de mi creencia negativa en ese momento, ¿sí? ok. Entonces, por ejemplo, si lo que yo estoy pensando en ese momento que me lleva a los miedos es, me va a ir mal, o no va a resultar esto como yo espero, entonces mi mantra en ese momento, junto a la técnica de sáquese, sáquese, sáquese y la respiración y demás, es ya se hizo realidad y tengo todo para lograr que este proyecto sea así como es o más grande. Entonces es como que podríamos decirlo que mi mantra o mi cita es más adaptable. Em, Hay algo también, ya respecto a mis momentos pasados, que me repetía mucho y es, los sueños son más grandes que las dificultades. Entonces, eso también me lo repito. Cuando existe una dificultad, es darte la oportunidad de no centrarte en el problema, sino de centrarte en la meta y a dónde quieres llegar. Y porque muy probablemente la vida, Dios, el universo coloca esas dificultades en tu camino para saber si tú te mereces llegar a esos sueños o a esa meta donde Ujú. quieres llegar. Entonces, si tú ves las dificultades como una prueba para no llegar, ya estás perdido o perdida. Pero si tú ves esas dificultades como el examen que te está haciendo la vida, Dios o el universo, para saber si estás preparado para llegar allá y saber si lo mereces, ya empiezas a decir, ok, es que tengo que desarrollar algunas habilidades y estrategias para poder llegar allá, si no todo el mundo llegaría. Y aunque hay espacio para ¿Cierto? todos en la cima del éxito, no todo el mundo llega Hay que llegar hasta allá. porque solo llegan los que hacen ese viaje a su interior, se reconocen y empiezan a trabajar por eso que verdaderamente crees. Entonces es como, sí, en la cima del éxito hay lugar para todos, pero el espacio es muy reducido. Entonces, pues siento que pues si Digo que llegaran todos, sería espacio, espacio hay, el problema es que no se ocupa, pues porque no todo el mundo llega hasta allá arriba. No todo exacto. el mundo quiere Entonces, subir. si quieres llegar allí, es como, no sé, en una empresa no todos pueden ser gerentes, ¿sí? Es como, pero sí pueden organizarse de una forma especial. Pero entonces es como si la vida te dijera, tú sueñas esto, pero tú tienes con qué. O sea, Realmente ya quieres. Una cosa es anhelar y otra cosa es realmente quererlo, moverse en estás dirección a eso. dispuesto a pagar el precio de llegar al éxito.
que no Correcto. necesariamente tiene que ser un precio negativo siempre o un esfuerzo Pero sobrehumano todo requiere siempre, algún tipo de esfuerzo, pero sacrificio, requiere ¿sí o no? esfuerzo y sobre todo el esfuerzo ni siquiera es físico, ni siquiera es de tiempo, ni siquiera es de cosas sobrehumanas o algo así. Es Mm, el esfuerzo en que te des cuenta que quién eres tú verdaderamente. ahí está. Nos quedó esa tarea, mi gente, para que revisemos muy bien qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente soñamos y si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo y el trabajo. Y no significa trabajar 24/7, pero sí con dedicación y con mucho cariño. Mi querido Sergio, muchas gracias por este espacio, gracias por compartir tu sabiduría con nosotros el día de hoy. Les voy a dejar toda la información aquí abajo, por supuesto, para que lo sigan, para que sigan aprendiendo con él. Es encantador seguir sus redes sociales y ver todo lo que está haciendo en este momento. Gracias por tu tiempo. Si tienen dudas, preguntas, déjenlas aquí. Y si les interesa que hablemos sobre algún tema más, si este hombre tiene un espacio en la agenda, yo le pregunto para que lo volvamos a entrevistar. Querido doctor Perea, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación y antes de que nos despidamos, quiero dejar como una reflexión muy importante. Por favor. Nosotros solos normalmente podemos diseñar un plan estratégico para llegar a nuestras metas, pero nos vamos probablemente a demorar mucho o nos va a costar un esfuerzo demasiado. Entonces yo creo que en todo este proceso del éxito, de dejar atrás los miedos o gestionarlos de una mejor forma, de felicidad y demás, es muy importante encontrar un mentor eh, que, que sea especialmente una persona que tú también quieras o sientas la frecuencia o la sintonía de querer ser también o lograr eso que la persona está logrando también. En mi caso, aprovecho la oportunidad y que quede grabado en mi Por proceso de favor. crecimiento personal. David ha sido un gran maestro. Inicialmente, pues yo llegué a sus cursos en su academia, yo creo que hasta por casualidades de la vida. En ese momento estaba también incursionando de una forma bonita en esto del crecimiento personal, el ayudar a otros, pero sobre todo ayudarme a mí. Entonces, David, de verdad, muchas gracias porque todo lo que en este momento, o gran porcentaje de lo que en este momento hemos estado hablando, también hace parte de que, de que yo tuve la gran oportunidad y el gran honor, porque de verdad es un honor tener un mentor como tú, de poder tomar tus cursos, de aprender algo súper valioso como la terapia cognitivo-conductual y todo lo que tiene que ver con las ramas del coaching. Entonces, es un mensaje, aparte del agradecimiento a ti como maestro, que para mí tú eres un maestro y que has aportado muchísimo para mí, es la oportunidad de decirle a la gente, hay que buscar esos maestros de vida, que no están tan visibles y que eso sí hay que buscarlos, ¿sí? Ujú. Pero que están dispuestos desde el alma, desde el corazón, desde la empatía, desde el ayudar a los demás a aportar ese tipo de cosas. Entonces, si tú me estás viendo en este momento y estás pasando por esa oportunidad de decir quiero crecer y demás, personas como David están allí al lado para poderte acompañar. No te van a salvar porque No, no, no. ese proceso es propio, pero sí te van a dar las herramientas necesarias para llegar a ese nivel de tranquilidad que deseas llegar. Entonces, conseguir un mentor y seguir a un mentor es demasiado importante. Entonces, aquí te recomendamos a este señor que es... Sergio, gracias. No, eso no fue una cuña publicitaria. No, no sabía que iba a decir eso y no, no me siento cómodo cuando me dan cumplidos. Así que eso para mí siempre es un reto cuando me dicen eso porque no sé cómo responder. Parte de mi proceso también. Gracias, Sergio. En verdad que me alegra mucho, me honra. Algo que he aprendido en mi vida es que no creo ya en las casualidades y las cosas se dan por alguna razón. Si no nos hubiésemos conectado de esta forma, yo te conocí también por otro canal y terminé enterándome que tú habías hecho mis cursos. Entonces, se dan esas cosas muy bonitas, terminamos viviendo en la misma ciudad, se da así y es en el momento correcto. Así que gracias por esas palabras tan bonitas. Gracias a todos los que nos están aquí siguiendo, se conectaron hasta este punto. Preguntas, dudas, como siempre, inscríbanse para seguir recibiendo todas estas maravillosas entrevistas y nos vemos la próxima. Muchas gracias y cuídense mucho. Que estén bien. Chao. Chao.